A conversar sobre el tema, Jorge Molinas, que es decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Decano Guillermo Sisman, en el LT8 le habla. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Guillermo, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias por atendernos. No, al contrario. ¿Qué mirada tienen desde la Facultad de Medicina de la UNR con este anuncio del gobierno de un nuevo examen para las residencias médicas ante la presunción de que hubo irregularidades? Bueno, la palabra es expectantes estamos, porque no hay una información todavía completa. O sea, lo que se anunció es simplemente una medida a tomar, pero todavía no está bien especificado quiénes tendrían que rendir por el anuncio, porque, digamos, a partir de estos últimos tiempos se trabaja más con anuncios que con resoluciones completas. Daría la impresión de que tienen que rendir todos aquellos que hayan sacado más de 86 puntos. Dentro de esa cuestión hay muchísimos estudiantes argentinos en nuestra facultad y ayer hablando con otros decanos del país que tienen promedios históricos muy altos, han sido ganadoras de olimpiadas y que tienen, por supuesto, notas arriba de 86, incluso algunos han notas mayores de 90 en nuestra facultad, y sin embargo se ven obligados a rendir nuevamente. Pero bueno, por el otro lado también tenemos esta situación bastante inédita de que si esto es real, que todo parece indicar que sí, habría una cuestión extraordinaria en el número, ¿no? Porque se habla más de 80 exámenes de estudiantes extranjeros que en otras oportunidades, concretamente se apunta a una facultad de Ecuador, que en otras oportunidades tenía puntajes muy bajos, y los estudiantes esos tienen promedios muy bajos también en sus estudios y que habrían sacado incluso puntajes mayores a 90, que es algo bastante inédito. Si esta información es cierta, estamos ante una situación muy difícil de resolver, porque probablemente los que rindieron bien y les fue bien podrían plantear amparos, y los que rindieron mal, evidentemente, los que rindieron bien con algún tipo de venta de examen o de lo que se está acusando, porque finalmente eso es una de las cosas que circuló la semana pasada. La semana pasada era un rumor. Claro, la presunción era eso, venta de examen. ¿Y usted cree que hasta se puede judicializar? Sí, porque realmente yo le cuento esto, que es la parte de la perla que por ahí no se sabe atrás de bambalinas, que los exámenes de residencia definen el oficio de una persona, el trabajo en 3 años, y bueno, toda una carrera de vida. Y para entrar a una determinada especialidad se requiere un puntaje y se compite a nivel nacional. 11.000 personas compitieron. ¿Esto pasó alguna vez, decano, por lo que usted recuerda, su trayectoria académica, de formación, de profesión? ¿Alguna vez hubo esta sospecha tan generalizada? No, así tan grande no, por supuesto. Lo que sí ha habido en algunas oportunidades, cuando eran descentralizados los exámenes, algunas veces en algunas dependencias, porque hay públicas, privadas, universidades, hospitales, todo esto es muy diverso, ¿no? Pero cuando no era centralizado había noticias de un lugar donde se había tenido que repetir, pero claro, eran pocos exámenes. Acá se hizo todo de una sola vez en Parque Roca, en Buenos Aires. No, se hace en todo el país. Perdón. En Parque Roca dieron 8.000, porque es la zona más grande, obviamente, sí, por una cuestión geográfica y ciudad, pero por ejemplo en Rosario rindieron 1.000, porque digamos hay una gran cantidad de puestos provinciales, municipales. ¿Y acá también están sujetos a hacer nuevamente el examen, algunos de los que rindieron muy bien? Claro, por supuesto. Ese es el problema que tenemos, porque digamos, no hay ningún señalamiento a Rosario, ningún señalamiento al examen único de residencia que se generó, que se rindió acá. Todos se rindieron el mismo día, a la misma hora, en todo el país. Ahora, se distribuyen por correo, se abren todo a la misma hora, en todo el país, y se empiezan. El problema acá apunta a lo de Buenos Aires, a lo que usted mencionaba. No, pero claro, eso implica que la medida que se explicó en un comunicado, digamos, por Adorni, es que todo aquel que tenga más de 86 vuelve a rendir. Independientemente de dónde haya rendido. Claro, sin haber todavía definido bien la investigación, etcétera, se apunta a una cosa. Y acá, similar. Por lo que ustedes tienen entendido, ustedes supervisaron, fiscalizaron, ¿pudo haber alguna irregularidad? Mire, la verdad que es muy raro. Yo no estuve en la fiscalización porque se hace a través de los ministerios, pero nosotros estuvimos en el momento del examen y la verdad que fue muy hijo en Rosario. No puedo decir nada porque
se trabaja con escribano público, es decir, esto es una cosa muy seria. Estamos hablando de médicos recibidos que ahora tienen que definir su residencia, los 3 años de formación posterior a la graduación, ¿no? Exacto, que es lo que llamamos la especialidad. Son médicos y tienen que definir si van a ser cardiólogos, anestesistas, ginecólogos, ginecólogos, etcétera. Y apuestan a eso. Ahora, la persona elige una determinada especialidad y si la especialidad es muy pedida, no puede cambiar de especialidad, con lo cual centésimas en su puntaje pueden definir orden de prelación, trabajo, ¿no? Claro. En el próximo año, la forma en que va. ¿Y tiene presente, decano? ¿Tiene presente cuántos rindieron aquí en la Facultad de Medicina para las residencias? Acá se rindió en la ex sociedad rural, sí, porque es muy grande el examen, imagínense que fueron 1000 personas, 1000, y nosotros de la Facultad de Ciencias Médicas tenemos 300 puestos para lo que se llaman especialidades con título. Después el resto son todas especialidades que da provincia o municipalidad, o los privados, o los centros privados de Rosario, que dan lo que se llama una habilitación matricular. Nosotros le damos título, que es un título válido. ¿Y tiene presente de los 1000 cuántos hay más de 86? ¿Cuántos podrían tener que realizar nuevamente el examen? No, ese número es probable más o menos que sea unos 20 alumnos aproximadamente. Acotado, de los 1020. Sí, lo que sucede es que, claro, es que los que salieron más de 86 son 200 en todo el país. Claro. Y más o menos la cifra, fíjese que se mantiene, porque estamos hablando que en Rosario de los 11.000 rindieron 1.000, es un 10%, y también es un 10% de 200. O sea, estamos hablando de números que son bastante lógicos. Bien. Lo que parece ilógico es el puntaje que obtuvo esta otra gente que rindió en Buenos Aires, que en su mayoría son extranjeros. Claro, y lo que vi, digamos, que de argumento del gobierno es que hay inconsistencia con la trayectoria académica previa y el resultado eso es lo que hace ruido. Sí, eso es lo que se muestra hasta ahora, con una gráfica inclusive que han puesto algunos medios, donde la diferencia con años anteriores es abismal. La última consulta, aprovechando que está en línea y el agradecimiento por hacerlo, decano. No, al contrario. Ustedes habían sido muy críticos por el cambio del sistema de residencia a ser becarios que había dispuesto el gobierno federal. ¿Cambió en algo desde el malestar esgrimido desde la Casa de Altos Estudios de todo el país? No, nosotros hemos pedido reuniones con el Ministerio de Salud, pero no hemos logrado todavía ninguna respuesta, y sobre todo lo más importante es que termina siendo un poco más de precarización en un trabajo que ya está muy precarizado, y que en el fondo la discusión termina siendo si como es formación hay que pagarle poco. Lo que pasa es que los residentes hacen un trabajo que sostiene prácticamente toda la medicina de base pública y privada, salvo los consultorios y algunas otras cosas. En general, la mayor parte de las urgencias y de la medicina más popular, digámosle, en el sentido de la cantidad que se requiere, la terminan resolviendo siempre los residentes. Un trabajo muy a destajo, y se está pagando mucho menos que en cualquier inicio o trabajo inicial en otras profesiones. Y bueno, la discusión termina siendo siempre si por ser formación hay que pagarle poco, pero en general esa discusión en la mayoría de los lugares está saldada, porque uno ve que el inicio de cualquier profesión es un buen sueldo. Bueno, sueldo, no estamos hablando de Argentina, hay buenos sueldos, pero digo, comparativamente con los 800.000, 900.000 o 1.000.000 que se le paga a un residente por trabajar una cantidad de horas exorbitante, con guardias, posguardia, termina siendo poca. Entonces el graduado termina no solamente en una situación individual, sino que colectivamente genera con el malestar que se vayan abandonando los puestos. Total. Y eso nos genera un problema futuro. En menos de 5 o 10 años podríamos tener un colapso del sistema sanitario. A eso apuntamos generalmente los decanos en MEA cuando hacemos discusión de la problemática, ¿no? Decanos, gracias por el testimonio en la radio. Un saludo. Al contrario, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Jorge Molina, decano de la Facultad de Medicina de la UNR, a propósito de esta decisión del gobierno federal a través del Ministerio de Salud, que se comunicó formalmente en el día de ayer, que van a tener que volver a rendir los exámenes de residencia médica a aquellos médicos graduados que hayan obtenido un puntaje de más de 86. Se calcula que de 1000 que participaron del examen en la rural, unos 20 van a tener que volver a rendir. 7:51, ahora en la mañana.
Coto, el super número 1 de Argentina, te trae las mejores ofertas. Hasta el domingo, milanesa de bola de lomo y cuadrada a 8.999 pesos por kilo. Milanesa de nalga a 9.999 pesos por kilo. Y tapa de nalga a 8.699 pesos por kilo. También conseguilos en Coto Digital. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables,